de integración de la fe y las matemáticas a través de observaciones críticas de vídeos sobre historia de las matemáticas y ciencias afines. Uno de los aspectos en el cual podemos capturar la atención de nuestros alumnos, de nosotros mismos, está con el hecho de observar vídeos, ¿no? De historia de las matemáticas, vídeos de autores, creadores, o los padres, podemos decir, de las matemáticas, de la geometría, del análisis, de las ciencias afines, pero ¿qué tiene que ver esto con la fe, con integración, ¿no? A través de nuestra historia bíblica podemos encontrar cuán importante es conocer nuestras raíces, ¿no? Si queremos observar con el enfoque bíblico desde el origen, los orígenes del Edén, pasando los Génesis, Éxodo, a lo largo de la historia podemos ver cómo el Señor nos ha guiado, nos ha sostenido y cómo podemos aceptar a un Dios quien conoce el pasado, el presente y el futuro. Es la historia de la Biblia, la historia de nuestras vidas. Lo mismo acontece con las matemáticas, tiene su historia, tiene su origen. A lo largo de los años, de los siglos, existieron personajes famosos, como podrán observar en las diapositivas que hemos anotado por, por acá. Eh, un primer personaje muy conocido a lo largo de nuestra formación, inclusive en el colegio, en la universidad, por cultura general podemos identificar a Pitágoras. Uno puede averiguar a través de YouTube o Internet, bueno, encontrar videos sobre Pitágoras. He conseguido algunos, les voy a mostrar en su momento, pero podemos recordar algunas cosas. ¿Quién no conoce el teorema de Pitágoras? Aquel triángulo rectángulo con dos catetos y una hipotenusa, ¿no? O aquella famosa ley que dice el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, por ejemplo, ¿no? Cuando hacen una encuesta por ahí en cualquier lugar del mundo, ¿no? Uno dice, ¿qué recuerdas de Pitágoras? Pitágoras, uno empieza a recordar su teorema, ¿no? Su triángulo, ¿no? Famoso, ¿no? Es interesante conocer la vida de este científico griego quien aparentemente se dedicó solo a la geometría, aparentemente fue un descubridor de muchos conocimientos matemáticos, pero vamos a ver que los científicos no solamente tienen en su cabecita, en su cabeza contenidos de ciencia, sino contenidos de religión, de fe, ¿no? Vamos a mencionar eso un poquito más adelante. Este, eh, Ángel, Dora, Jaime, Melba, ¿no? Se menciona que Pitágoras, gran matemático, no se quedó en su casa, en su tierra, ahí en Grecia, sino él viajó a Egipto, Fenicia, Babilonia, y algunos historiadores mencionan que llegó hasta la India. Increíble, ¿no? Cómo es el hecho de querer conocer nuevas culturas, nuevas realidades y observar in situ, en el lugar de los hechos, cómo la gente conocía acerca de las matemáticas, la geometría sobre todo, ¿no? O sea, nuestro amigo científico Pitágoras, antes de crear una escuela matemática en Grecia, antes de lanzarse, digamos, al hecho de ser todo un maestro, él hizo un recorrido saliendo de su país, ¿no? Se empapó de conocimientos científicos de la época, visitando varios lugares. Interesante, ¿no? Cómo esta forma de concebir, como que de alguna manera nos puede también ayudar a nosotros, ¿no? Que de repente, desde nuestra perspectiva de la fe, el Señor nos muestra, nos revela su verdad, ¿no? El Evangelio eterno, ¿no? La palabra de Dios nos muestra. Y obviamente eso es atesorado en nuestras vidas, forma parte de nuestro, lo interiorizamos, el Señor genera, hace que recibamos dones del Espíritu Santo y podemos vivirlo, practicarlo, gozarlo, pero finalmente eso no queda con uno solo, no queda con nosotros, eso se comparte, se experimenta en la casa donde estemos, con el vecindario, tal vez el Señor permite que podamos viajar a un lugar lejos de Lima, de repente donde estás, ¿no? Estás en Yaca, estás en el norte, en la selva,
no te quedas en tu lugar, ¿no? El Señor quizá te dice, ven, viaja a ese lugar, otro lugar, conoce nuevas realidades, nuevos contextos, y en esos lugares donde vamos tenemos que ir a compartir lo que sabemos, ¿no? Algo parecido le sucedió a nuestro amigo Pitágoras. Él quería ampliar sus conocimientos desde el lado científico-matemático. Por ejemplo, él descubrió que los babilonios ya conocían ese teorema. Antes de que Pitágoras lo formule, antes de que Pitágoras lo registre, él observó que la gente de Babilonia ya conocía y utilizaba el famoso teorema que ahora se conoce como teorema de Pitágoras, hace más de 1000 años, antes de Cristo, y lo aplicaban en sus construcciones. Obviamente uno sabe que los famosos jardines colgantes de Babilonia y las construcciones maravillosas, ¿no? Es una de las maravillas de la antigüedad, ¿no? Esas construcciones, esas edificaciones no se hacen por el azar, tiene todo un trabajo de ingeniería de primera en esos tiempos y tiene un soporte científico, matemático, físico de esos tiempos. Quiere decir que en esos tiempos la ciencia estaba realmente avanzada. ¿Cómo así los babilonios? ¿Cómo así esa gente antigua tenía esos conocimientos? ¿De dónde vino ese saber, esa sabiduría? ¿No? Yo creo que el asunto está claro, ¿no? Vivimos con la interpretación, con el enfoque bíblico cristiano. Sabemos que el hombre viene de más a menos, de más a menos, no al revés, ¿no? Muchos se quedan sorprendidos del- de las, de las construcciones maravillosas de los hombres antiguos. Ni qué decir lo que tenemos acá en Machu Picchu, las construcciones de los incas, ¿no? A veces uno dice con ideas equivocadas, algunos dicen por ahí los extraterrestres, fueron por aquí, por allá, pero nosotros sabemos que todo tiene un inicio, ¿no? Estos grandes hombres tuvieron una inteligencia muy superior que vino de más a menos, ¿no? Y eso los babilonios lo conocían y lo practicaban. ¿Qué sucedió con Pitágoras? ¿No? Pitágoras, luego de hacer estos viajes, estos reconocimientos sorprendentes por Egipto inclusive, al retornar a su país, nos dice la historia en los vídeos que vamos a mostrarles en adelante, funda su propia escuela. Interesante, ¿no? Funda su propia escuela pitagórica, en la cual el número es importante. El número es importante. En esos tiempos los griegos conocían ya los números naturales, conocían inclusive las fracciones, pero no conocían los números irracionales. Les era desconocido para ellos, ¿no? Eh, Él menciona que en su escuela científica de las matemáticas no solamente se enseñaba geometría, sino música, astronomía, ¿no? Aritmética, ¿no? Eran 4 áreas que Pitágoras cultivaba, ¿no? Y es interesante cómo uno puede hacer referencia, por ejemplo, a la escuela de los profetas en la época de los hebreos, ¿no? Cómo nuestro Dios, además de pedir que los sacerdotes, que los levitas, que el rey, que todos ellos tengan un culto a un Dios monoteísta, nuestro Dios a través de Samuel formó escuela de los profetas, en la cual también se cultivaba la música, ¿no? También se cultivaba la ley de Dios, la historia, ¿no? Esos aspectos eran como cursos importantes, ¿no? En la escuela de los profetas, ¿no? Lo mismo Pitágoras funda su propia escuela, ¿no? Y es interesante que Pitágoras, por el hecho de, no era como en esos tiempos donde las comunicaciones, ahora en nuestros tiempos, lo que uno descubre, lo que uno investiga, procura difundirlo, mostrarlo, darlo a conocer a todo el mundo. En el mundo académico es así, ¿no? Uno hace trabajos, artículos, papers, publica en revistas y desea que todo el mundo conozca su producción. Pero en los tiempos de Pitágoras era al revés, ¿no? Según los historiadores menciona de que sus investigaciones no eran publicadas, eran privadas, tenían un símbolo como una estrella ahí, una estrella tipo la estrella de como la bandera de Israel. eh, su ciencia, Pitágoras lo relacionó con cierto misticismo y religión, ¿no? Un hombre de ciencia de la categoría de Pitágoras, hablando o teniendo cierto misticismo y religión con su ciencia, ¿no? Nadie ingresaba a su escuela sino
sabía geometría, aritmética, astronomía, música, era exigente Pitágoras, era un grupo muy cerrado, privado, ¿no? Nuestro amigo Pitágoras, ¿no? Este, podemos tener algunas implicancias respecto a Pitágoras. Los científicos, todo científico, aún en los tiempos de los griegos, tenían una concepción espiritual. Observen que su ciencia lo relacionaban con lo espiritual, que es increíble, ¿no? Eso quiere decir que no existe forma de separar las cosas, ¿no? Somos un ente físico, mental, espiritual, social, somos un ser creado por nuestro Dios bajo esa concepción, una unidad, ¿no? O sea, es esa mentalidad que a veces sucede fuera del Evangelio, fuera de la cosmovisión cristiana, de que las cosas se hacen por separado, eso en cierta medida hace daño, nos afectan, ¿no? Eso no es correcto. Acá vemos a Pitágoras, este gran personaje, hacía esa combinación, él no podía separar las cosas, su ciencia con lo espiritual, por ejemplo, ¿no? Cuando sucedió una situación interesante, cuando él con su triángulo rectángulo puso en un cateto número uno, el otro cateto uno, quiso conocer la longitud de la hipotenusa, no había forma de calcularlo con precisión, ¿no? No, el resultado no es otro número natural, no es un número fraccionario, es un número irracional, algo que no estaba bajo la concepción de Pitágoras, ¿no? Estaba preocupado Pitágoras, la gente, Pitágoras, sus discípulos, decían, ¿qué pasa? Las cosas no son perfectas, algo sucede acá, ¿no? Bueno, eh, eso era lo que acontecía con la experiencia de Pitágoras, un matemático famoso de los tantos griegos que dieron su aporte, ¿no? Conocimiento científico, tanto de las matemáticas, de la física, de la astronomía, ¿no? Ni qué decir, uno puede mencionar más nombres, ¿no? Arquímedes, Tales, ¿no? ¿Por qué no decir Platón, entre otros, ¿no? Grandes hombres de ciencia que sus conocimientos lo tenían integrado, relacionado con religión, con fe, con filosofía, ¿no? Repito, una vez más, somos una unidad completa, no podemos separar las cosas, aunque una vez más repito, afuera se menciona, se dice, no hay que separar las cosas, tu religión a un lado, tu fe a un lado y tu ciencia, tu trabajo a otro lado. Eso no se puede hacer, somos donde vamos, somos lo que somos, ¿no? En el trabajo tenemos nuestros valores, nuestra forma de pensar, nuestra forma como integramos las cosas, en la iglesia también. Eso es así, ¿no? Eso debe quedar claro porque la experiencia de Pitágoras dice eso, inclusive, ¿no? Pitágoras en sus tiempos, él no era monoteísta, era politeísta, ¿no? Un griego, ¿no? Pero ya en su mente, en su ser, como que había quedado eso había sido programado, podemos decir, ¿no? Eh, Otra experiencia interesante eh, podemos mencionar es que el mundo de la ciencia y las matemáticas no solo era privilegio de los varones, a pesar de que existe una gran cantidad de científicos, de personajes matemáticos a lo largo de la historia de la ciencia, del conocimiento, abundan varones, también existieron mujeres, quizá en menor cantidad, ¿no? Debido bueno, uno sabe que en los tiempos antiguos el papel de la mujer era relegada seguramente al hogar, no tanto a las actividades de conocimiento, de producción científica, de, bueno, situaciones de ese tipo, lo cual bíblicamente no debería ser así, ¿no? Al inicio de el Edén, nosotros sabemos que el hombre y la mujer fueron hechos a imagen, semejanza de nuestro Dios, tenían las mismas capacidades, virtudes, quizá con algunas funciones propias del género, eh, eh, pero tenían capacidades para crecer en conocimiento, producir en ciencia.
¿no? Y vemos a lo largo de la historia que sí hubieron personajes en el área de las matemáticas que sí empezaron a demostrar su valor, ¿no? Eso es, ¿no? Por eso que podemos mencionar, según la historia de la ciencia y las matemáticas, aparece una Teano, Hipatia, Sofía, María, Ada, Emily, Kowalewski, ¿no? Cora Sadowski en esos tiempos modernos. Bueno, y ahora ni qué decir, ¿no? Con toda la libertad que se tiene, ¿no? Eh, estas mujeres matemáticas se abrieron paso en el mundo masculino de la ciencia. Es increíble cómo Tiano, ¿no? Teano, ¿no? De los tiempos de Pitágoras, formaba parte de su escuela, allí, ¿no? Muy inteligente. Hipatia, la famosa matemática científica de Alejandría, ¿no? Reconocida en el mundo griego, ¿no? Tristemente murió asesinada por una secta de monjes intolerantes, según cuentan la historia de la ciencia, ¿no? Pero allí estuvieron batallando, ¿no? Y vieron aportes muy importantes y muy significativos. Aparece María Agnesi, ¿no? Una italiana, por ejemplo, ¿no? Se encargó de divulgar las novedosas ideas de Isaac Newton en Europa, ¿no? Nosotros conocemos que Isaac Newton, según la historia de las ciencias, no sé si mencionamos en otras ocasiones que Isaac Newton no solamente era un matemático, físico, filósofo, sino teólogo. Efectivamente fue todo un teólogo, un hombre de fe, ¿no? Y imagino que por ser un hombre de fe, un científico sincero, Jeremías 33:3 le habrá servido de mucho, ¿no? Al buscar al Señor, seguramente por ahí el Señor habrá contribuido, no habrá colaborado con quizás revelarle cierto conocimiento científico, porque él al observar en la naturaleza pudo construir, colocar fórmulas matemáticas, ¿no? Él, por ejemplo, Newton, más adelante vamos a detallar que descubrió el cálculo diferencial con su amigo Leibniz, un alemán, y la encargada de poder difundir esos conocimientos en Europa, María Agnesi. Hizo un libro, tradujo al idioma italiano y empezó a difundir esas ideas que fueron aceptadas por el mundo académico en, en esos años, en esos tiempos, ¿no? Ese fue el trabajo de María Agnesi, entre otros aportes importantes que tuvo en el mundo académico de Italia, por ejemplo, ¿no? Madame Curie, ¿no? Ni qué decir, ¿no? Una científica del área de la física, de la química, ¿no? Cómo se abrió paso en un mundo netamente de científicos varones, ¿no? Cómo luchó hasta el final, ¿no? Hasta conseguir cátedra en la Sorbona, ser reconocida en Francia, a pesar de que se le concedió por sus aportes de la ciencia, con el estudio del radio, se le dio el premio Nobel de la Física, de la Química, inclusive los científicos varones no la aceptaban, no le daban una cátedra, trabajo, digamos, para que enseñe en las universidades. Tuvieron que pasar algunos años para que pueda ser aceptada, reconocida en la, podemos decir, en la Real Academia de Francia, por ejemplo, ¿no? Donde trabajó junto con su esposo Pierre, ¿no? Pierre Curie, ¿no? Podemos observar estas experiencias de lucha de los hombres de ciencia, ¿no? Cómo dieron su aporte, sus aportes que son muy valiosos y considerados en esos tiempos. Lo mismo acontece con los hombres de fe, ¿no? Los hombres de fe que luchan a lo largo de la palabra de Dios encontramos personajes, hombres de fe, como Daniel, sus amigos, en un mundo de Babilonia, cómo tuvieron que marcar la diferencia, la pauta al obedecer, al servir a nuestro Dios. Y vaya cómo nuestro Dios se manifestó poderosamente al salvarlos, por ejemplo, los amigos de Daniel del horno de fuego, a Daniel mismo del foso de los leones, entre entre otros desafíos que seguro ha pasado y que no han sido escritos todas estas experiencias. Y qué decir, en el Nuevo Testamento podemos encontrar otras historias de hombres famosos, como el caso de Esteban, quien sí tuvo que
quien pagó las consecuencias debido a ser fiel a Dios. Sí, murió, pero más adelante vemos a un Pablo valiente que sufrió tantas pruebas complicadas, ¿no? Pero fue un hombre de Dios quien finalmente llevó la antorcha hasta el final de sus días, a pesar de que Pablo tenía el plan, la idea de poder llegar hasta España. No solamente su objetivo era Italia, o digo Roma, el mundo del Asia Menor, sino llegar hasta España según sus planes humanos, pero podemos contemplar que el Señor permitió que su trabajo misionero llegase solo hasta Roma en este cuarto viaje. De igual manera, podemos corroborar o observar las experiencias de estos personajes de la Biblia, cómo lucharon, enfrentaron su fe y salieron al frente. Lo mismo aconteció con estos personajes de la historia de las ciencias, que en el caso de las mujeres, con mayor, digamos, con mayor énfasis, que se abrieron paso. Bueno, en nuestros tiempos las cosas ya son diferentes, pero a pesar de todo, bueno, curiosamente uno puede observar en el mundo de las matemáticas, si uno va a una facultad de matemáticas o de física o de química o las mismas ingenierías, se ve ciertas inclinaciones, ¿no? Yo pude, en forma personal, pude sacar una tipo, como una encuesta ligera, nada más, en cierta universidad de Lima, por ejemplo, en una facultad de ciencias, pude observar que la cantidad de estudiantes que estudian matemáticas es un porcentaje como del 80%, casi el 90%, y un 10% solo damas, solo señoritas, ¿no? Y lo que no sucede en química, ¿no? En química, por ejemplo, es mayoría, un 80% son género femenino, ¿no? Y el masculino es 20%, ¿no? En física, en ciencias físicas, por ejemplo, casi el 60% es de los varones y el 40% de las señoritas, de repente el 30%, ¿no? Son inclinaciones que suceden, pero ya en este mundo actual hay toda una libertad para poder estudiar las ciencias básicas, tanto en ambos géneros. En las ingenierías sucede lo mismo, ¿no? Por ejemplo, aquí, inclusive en nuestra universidad, yo puedo observar que quienes estudian ingeniería de sistemas, la mayoría son varones. Quienes estudian ingeniería ambiental, es equilibrado, ¿no? 50% podemos decir varones, 50% señoritas, ¿no? Quienes estudian ingeniería de alimentos, ahí sí abrumadoramente, ¿no? Mayoría son el género femenino, ¿no? Son tendencias, situaciones, gustos en el cual se puede apreciar la presencia femenina en ciertas ingenierías, ciertas áreas de las ciencias, son mayoría, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? El aporte femenino es muy importante, realmente, ¿no? Yo creo que nuestro Dios sabía eso, por eso al momento de hacer la obra de la creación, primero hizo a Adán, obviamente, y luego a Eva, como que el hogar está completo realmente, ¿no? Volviendo al Edén en fe y ciencias, ¿no? Acá menciono justamente esta, el trabajo de nuestro Dios. Bien claro, por acá podemos mencionar, somos iguales ante Dios. Esa es la filosofía de nuestra cosmovisión, Adán y Eva, a imagen y semejanza del Creador, ¿no? Con capacidades intelectuales, físicas, espirituales, sociales, en pleno crecimiento y desarrollo incalculable. Ese fue el plan original de nuestro Dios, ¿no? Que no conocieran la muerte, que vivan por la eternidad y su conocimiento, su crecimiento sea sin parar, ¿no? Vivan años, cientos, 200, 500, 1000, 10.000. Nos podemos imaginar Pedro, Francisco, Jaime, ¿no? Vivir más de 1000 años, 2000, 3000 años. Imagínense todo el conocimiento que uno puede adquirir, ¿no? Es cómo nuestro Dios hizo un cerebro tanto en Adán y Eva y les dio la libertad para que su crecimiento sea incalculable. Cómo el Señor puso ese diseño. Actualmente, por ejemplo, en algún momento comenté por acá en la UPU que hemos escuchado, sabemos de que los estudiosos del cerebro dicen que el ser humano
Por ejemplo, Albert Einstein, ¿no? Dice que solamente utilizó un 5% de su capacidad del cerebro, imagínense. Un 5%. Albert Einstein, un científico muy reconocido en sus tiempos, en la actualidad, ¿no? ¿Y qué será del resto? ¿No? Pareciera que nuestro cerebro se activa cuando las cosas de fe, cuando las cosas del Señor, cuando quizás cuando el Señor venga, como que se van a ser repotenciados, activados, increíblemente, ¿no? Como que por causa del pecado, como que ha sido, pareciera prohibido, estancado, paralizado nuestro, nuestro desarrollo en cuanto a la adquisición de conocimientos, ¿no? A veces quizá necesitamos reestudiar una vez, otra vez, revisar para poder recordar, nos olvidamos fácilmente, no retenemos fácilmente en la primera, necesitamos una segunda vez, tercera vez, cuando en los tiempos del Edén no había necesidad de escritura, no había necesidad de repetir las cosas, basta que Dios hablase, ellos comentaban una vez, ya todo estaba en la cabeza y uno podía repetirlo, recordar como si fuera la primera vez. Increíble, qué tal era la potencia, cómo era desde el inicio la situación en cuanto a nuestra fe y a los conocimientos. Bueno, luego mencionamos que lamentablemente, después del pecado, las cosas sabemos que han cambiado según la historia de las ciencias, ¿no? Del desarrollo de la sociedad. Sabemos que la mujer ha sido desplazada al segundo, tercer, a veces a un plano último, ¿no? Como veníamos comentando, y en materia de ciencias matemáticas, ciencias afines, sucedió lo mismo, tristemente, ¿no? Pecado hace que a veces aparezcan divisiones, seguramente clases sociales, etcétera, etcétera, muchas cosas que no deberían haber, pero acontece eso, y eso hemos observado, entendemos que la historia verifica todo ello, ¿no? Pero el Señor nos ha llamado a volver al plan original, volver al Edén, en asuntos de fe, en asuntos de ciencia, ambas integradas sin distinción de género, ¿no? Y eso está probado, ¿no? El mismo Jesús, nuestro amado Salvador, en cuestión de historia de la Biblia, en cuestión de ciencia, inclusive cuando era eh, como quien dice, probado, o le hacían preguntas un tanto complicadas los fariseos, saduceos, respecto al matrimonio, ¿no? Respecto al divorcio específicamente, ¿no? Cuando le preguntaban a Jesús, ¿qué opinas acerca del divorcio? Y le presentaban casos, ¿no? Y Jesús respondía rápidamente, ¿cómo era al principio? ¿Cómo era en los orígenes? Siempre nos enviaba los orígenes, ¿no? Y es cierto, ahora nosotros, por ejemplo, que creemos, confiamos en Dios, apuntamos a los orígenes, porque cuando Jesús venga por segunda vez, vamos a retornar a los orígenes, al modelo bíblico, al modelo ideal, ¿no? De hecho, Elena de Guay siempre ella menciona, no hagamos de nuestro hogar, nuestra familia, un pequeño cielo, dice, ¿no? Donde se practiquen las enseñanzas correctas de la palabra de Dios, ¿no? Las cosas, menciono una vez más, no pueden ser separadas, ¿no? Somos una unidad según cómo el Señor nos ha creado, ¿no? Nuestra ciencia, nuestra fe están realmente integradas, ni vuelta a quedar, ¿no? Eh, Respecto a futuros videos, nosotros estoy haciendo, aclarando, comentando lo que ustedes van a revisar con mucho juicio cristiano, videos que vamos a enviar acerca de personajes, de hombres de fe. Ya mencionamos a Pitágoras, ya mencionamos a las mujeres matemáticas, van a recibir estos videos. Yo necesito que con nuestro enfoque cristiano, con nuestra cosmovisión, podamos observar el pensamiento de estos señores con mayor detalle. Isaac Newton y Leibniz, por ejemplo, ¿no? Grandes hombres de ciencia. Isaac Newton, joven nomás, ¿no? Este, él menciona que para poder hacer sus descubrimientos tuvo que subirse en los hombros de gigantes. Obviamente, él tuvo que estudiar, investigar a los científicos que eran antes que él tuvo que él empaparse
conocer, ¿no? La historia de Newton, seguramente conocerán, no lo sé, pero pasó una peste en los tiempos cuando él estaba estudiando allá en Inglaterra, en Cambridge, Universidad de Cambridge, ahí, una peste, ¿no? Tuvieron que cancelar el año de estudios, el año universitario en esa institución. Todos los estudiantes universitarios volvieron a sus hogares. Isaac Newton también, joven, nomás 22 años más o menos, volvió a su casa. Y en ese año, él se dedicó a observar la naturaleza, eh, las caídas, los astros, y empezó a producir los conocimientos que luego inclusive se atrevió a formular su famoso cálculo diferencial integral y muchos aspectos matemáticos. Finalmente él escribió un libro, Principia Mathematica, ¿no? Principios matemáticos de la naturaleza, ¿no? Estudió, por ejemplo, la descomposición de la luz, la ley de la gravitación universal. Mencionamos su obra Principia Matemática y otros, ¿no? Que fueron estudiados en sus tiempos y aceptados por la comunidad científica. Y cosa curiosa, ¿no? Ya mencionamos antes un poquito nuestro amigo Newton, Isaac Newton, no solamente era un observador de la naturaleza. Y uno al observar la naturaleza no solamente ve matemática, ve física, ve química, ve biología, y empieza a meditar, a pensar, repensar, se vuelve un filósofo. Y además era un estudioso de la palabra de Dios, era un teólogo. Inclusive muchos historiadores mencionan que él tiene investigaciones en temas de profecías, de Biblia, de Daniel, Apocalipsis, increíble, ¿no? Increíble. Hay algunas facetas de Newton en el cual se le ve como un teólogo profundo, ¿no? A mi modo de ver, desde mi perspectiva, Isaac Newton era un científico sincero. Y cuando los investigadores son sinceros, los hombres de ciencia son sinceros, reciben luz de nuestro Dios para poder, al observar la naturaleza, poder tener la capacidad de poder expresarlo en conocimientos o en formularlos en matemáticas. Ese asunto no es fácil. No es fácil descubrir el cálculo diferencial, observar la caída de los objetos, formular la ley de la gravitación universal, observar la atracción de los cuerpos celestes, observar por qué la Luna está en ese lugar y no se escapa de la órbita de la Tierra, observar por qué los planetas giran así en forma así elíptica, interesante, y no se van a otras partes, qué tipo de leyes existen, ¿no? Cómo Isaac Newton observó, por, para mí que por fe, nuestro Dios, para mí que Jeremías 33:3 le ayudó mucho a Isaac Newton, ¿no? Y algo parecido le sucedió a nuestro otro amigo Leibniz, ¿no? Uno podrá imaginar, podrá decir, ah, bueno, estos son hombres capaces, con una mente natural por las ciencias, pero no. Leibniz era de profesión abogado, alemán, filósofo, eh, pero, pero un abogado, un hombre de letras con una mente universal, no era un tipo, un personaje que decía, yo soy de letras, mi cabeza es de letras, y yo pienso en asuntos de letras. No, el hombre pasó al área de las ciencias, matemático, físico, filósofo contemporáneo de Newton, una mente universal, entraba a todas las áreas del conocimiento humano, ¿no? Y esa es una gran lección que nosotros podemos rescatar, ¿no? A veces en el mundo secular, ahora, uno muchas veces se limita, ¿no? De repente, ¿no? Todavía, Melba, Jaime, ¿no? Francisco, Pedro, ¿no? Eh, Debes tener una especialidad, una carrera profesional, eso es, pero el plan no es limitarse exclusivamente, no encasillarse, encerrarse en su especialidad, ¿no? Uno tiene que crecer en diferentes facetas, diferentes áreas también, ¿no? Justamente nuestro Dios, ya mencioné en cierta ocasión, cuando nos da talentos, dones, Él desea que crezcamos. A uno le da 2, a otro le da 5 talentos, y a la vuelta el Señor desea que le demos el doble, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi área, yo soy profesor de matemáticas,
procuro no encerrarme en mi mundo matemático, procuro crecer en otras áreas, tener conocimiento, obviamente no tanto conocimientos especializados, ¿no? Conocimientos de cierto nivel de psicología, de derecho, por ahí de ingenierías, de otras áreas del conocimiento. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿No? Finalmente nuestro Dios nos hizo con capacidades para crecer en diferentes facetas, no solamente en nuestra especialidad. Leibniz, este personaje alemán, eh, era abogado y conocimiento de ciencias, increíble. ¿No? Él, al igual que Isaac Newton, descubrió por su lado el cálculo diferencial. Y lo bueno de Leibniz, que tan pronto lo descubrió, lo escribió y lo difundió. Parece que él fue el primero quien difundió este descubrimiento. Isaac Newton parece que no hizo esto, pero ya lo tenía antes. Los historiadores dicen que antes que Leibniz. Bueno, entre ambos finalmente hubo una disputa por la autoría de este extraordinario descubrimiento, ¿no? Que le dio un empuje formidable a las ciencias y a las ingenierías, ¿no? Se cuenta que en esos tiempos la matemática o las ciencias de Europa estaban con Leibniz, ¿no? Y la matemática, las ciencias de Inglaterra, la isla, estaban con Isaac Newton, estaban divorciados, estaban peleados, ¿no? Los hombres de ciencia del continente con la isla, con Inglaterra, Gran Bretaña, ¿no? Pero bueno, situaciones que ya fueron superadas en nuestros tiempos. Finalmente la autoría lo tienen ambos, se reconoce que ambos descubrieron por su cuenta, con algunos, ahora se puede apreciar inclusive cuando ven los originales los libros, la notación especializada, la simbología que utilizó Leibniz es un tanto diferente a la notación, la simbología que utilizó Isaac Newton, obviamente, pero los contenidos son iguales en cuanto al cálculo diferencial e integral, ¿no? Eso es. Por acá yo puedo mostrar en esta diapositiva, una vez más, la religiosidad de Isaac Newton, ¿no? Un hombre de ciencia, un hombre de fe. Una vez más menciono y enfatizo, subrayo a propósito, que no podemos separar las cosas, ¿no? Somos una unidad, ¿no? ¿No? Si nos dicen, tú eres muy religioso, muy espiritual, ¿qué tienes que ver con la ciencia? Mucho, ¿no? Afuera la concepción es diferente, les gusta separar las cosas, es que no conciben, tienen una como visión diferente, pero acá estamos observando de que Isaac Newton, Pitágoras inclusive, y otros, tenían una concepción religiosa, filosófica fuerte. Newton, repito, realizó muchos aportes a las ciencias e ingenierías porque él afirmaba que se sentó sobre gigantes. Además, él se consideraba como un niño en la playa que buscaba una piedrecita más pulida, más limpia, mientras que el océano de la verdad permanecía inalterable. Está demostrando que Newton era humilde, sencillo, increíble, ¿no? Son valores que Isaac Newton como persona lo tenía, ¿no? Lo que, a pesar de sus grandes descubrimientos y aportes que, que él daba, ¿no? De tal manera que la corona inglesa, al observar, lo nombró señor Sir Isaac Newton, un caballero Isaac Newton, ¿no? Es ahí en su cátedra en Cambridge, ¿no? Newton, reconocido, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Que cuando uno conoce más, sabe más, a veces uno puede concluir, como dicen algún filósofo, solo sé que nada sé, ¿no? Un pastor acá en la UPU, en la universidad, en cierta ocasión, antes de empezar las clases en algunas facultades, hacemos un retiro espiritual y terminamos con una cena del Señor, ¿no? Fue en este año, en febrero de 2013, él en su mensaje nos decía, ¿no? El Señor anda con los humildes y está lejos de los orgullosos. Interesante, ¿no? Como la expresión que dio este pastor quedó grabado en mi mente, por eso lo notamos en esta diapositiva, y es cierto, ¿no? Isaac Newton, de lejos se puede apreciar un hombre muy humilde, sencillo, sus apreciaciones que él tuvo y sus aportes gigantes, ¿no?
toda persona que honra a Dios, vive conforme a la palabra de Dios. El texto bíblico dice, Dios honra a los que le honran, ¿no? Y tiene, y, y castiga, no valora a los que andan con un corazón enaltecido, que andan orgullosos. Tristemente eso acontece, se puede observar más en el mundo secular, seguramente, ¿no? Cuando uno apenas, en el mundo secular muchos a veces se dan de grandes, que terminan seguramente una maestría, un doctorado, por aquí, por allá, siguen estudios especializados, y a veces cuando no conocen a Dios, ¿cómo son ese tipo de personas? A veces caen en ser eh, personas muy, ¿qué podemos decir? ¿No? Caen en un orgullo fatal que no es nada agradable, ¿no? Con posiciones y posturas hasta dicen que Dios no existe, la religión no vale, la Biblia está por demás. Es más, hemos preparado un video de un personaje que tiene ese pensamiento, ¿no? Esa forma de ver, ¿no? Y está vivo, ¿no? Hay un científico famosísimo. En esos tiempos hay un video que hemos preparado para que lo observen, para que puedan apreciar cómo ese tipo de personas orgullosas que dicen a veces Dios no existe y te lo voy a demostrar todavía, son muy atrevidos, ¿no? Como dice el texto bíblico, dice el necio en su corazón, no existe Dios. Bueno, situaciones como esas inclusive se atreven a sustentarlo, ¿no? Pero bueno, es bueno de alguna manera conocer también algunas posturas seculares, algunas perspectivas para poder de alguna manera conversar, tratar, entender a cierto tipo de personas, ¿no? Que a veces tienen un corazón muy cerrado, muy anclado, muy encasillados, con una perspectiva naturalista muy secularizada, ¿no? Donde Dios no caben en su mente, en su cabeza, la existencia de Dios, el hecho de saber integrar la fe con la ciencia, ¿no? Y bien complicado, ¿no? Vamos a mostrarles en su momento, ¿no? Nuestro Dios dio inteligencia, sabiduría a Isaac Newton, ¿no? Yo puedo concluir de esta forma para que pueda realizar estos descubrimientos y observaciones admirables, ¿no? Eh, en esos tiempos, en esos tiempos, podemos observar que sí existen investigadores sinceros, ¿no? Como Isaac Newton, ¿no? Muchos matemáticos, científicos muy sinceros en biología, química, descubren fenómenos, inclusive los astronautas cuando fueron al espacio por primera vez a la Luna, ¿no? Estos famosos, yo creo que al llegar a la Luna, ellos mismos escriben, ¿no? No recuerdo con precisión, alguno de ellos, uno de los astronautas escribió, Señor, ¿qué hacemos acá en este lado donde no hay pecado? La tierra está contaminada con el mal, estamos ingresando a un lugar donde no existe pecado, estamos como contaminando este lugar. Uno se siente sorprendido realmente cuando estos señores habrán quedado muy sorprendidos al ver desde la luna a la tierra, más nosotros mismos, ¿no? Cuando vamos de repente al Parque de las Leyendas, no sé, vamos a la selva peruana, vamos al interior, ¿no? O sencillamente podemos ir al mar, ahí, y vemos a veces en películas, podemos observar de repente peces saltando, animales gigantes, ballenas, no sé, ¿no? O en la selva ahí en el África, pero cuando tú ves en vivo, en directo, vas al lugar de los hechos, a la selva, te encierras o vas al mar adentro, ves peces gigantescos saltando a tu alrededor, genera en tu ser una admiración, una contemplación por lo que nuestro Dios hizo, por la creación, ¿no? Y yo creo que todo ser humano tiene ¿qué será? Esa emoción, esa, ese sentimiento, esa admiración por lo que uno contempla en la naturaleza. Y existen muchos científicos sinceros, ¿no? Y realizan trabajos y generan conocimientos en el cual son reales, ciertos, ¿no? No podemos tener temor, miedo en esos resultados, ¿no? Por ejemplo, conocimiento Yo me quedo asombrado mucho por el trabajo que hizo, por ejemplo, el inglés Maxwell, ¿no? Maxwell, la electricidad, los rayos.
el electromagnetismo los plasmó en 4 ecuaciones diferenciales. Increíble, ¿no? Los fenómenos de la naturaleza con ecuaciones diferenciales, ¿no? Poder controlar la velocidad, el tiempo, el espacio a través de una ecuación matemática. Velocidad es igual a espacio sobre el tiempo. Increíble, ¿no? Y entre otras ecuaciones, ¿no? Ese es un trabajo matemático increíble, ¿no? Que no es fácil, obviamente, tiene su costo, pero surge, nace de observar los fenómenos de la naturaleza, fenómenos químicos, entre otros, ¿no? Yo creo que nuestro Dios de alguna manera da capacidades a muchas personas, seguramente a un grupo puede ser selecto de personas también dio habilidades, ¿no? Por ejemplo, el caso práctico, cuando Dios quiso hacer el tabernáculo de allí en Moisés, ¿qué sucedió? ¿Llamó a cualquier persona? No, llamó a 2 personajes que conocían en hacer trabajos en oro, esculturas, ahí trabajar en tela, en asuntos especialistas. Si existen personas que tienen esas tendencias, esas capacidades, obviamente hombres de ciencia, de verdad, de bien, ¿no? A la par, como mencionamos a ese tipo de personas, también existen instrumentos, ¿por qué no decirlo? Instrumentos del mal, ¿no? Ya con prejuicios, con filosofías, formas de ver negativos, con cosmovisiones opuestas a lo que nosotros creemos, a la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿cómo no decirlo acá? Ahora mencioné Stephen Hawking, ¿no? Es uno de los científicos muy renombrados, reconocidos. En esos tiempos está vivo, es inglés. Por ejemplo, uno de los famosos que habla sobre los agujeros negros, el Big Bang, aquella famosa teoría que menciona que el mundo, el universo, tiene el origen en un punto, hizo una explosión en el universo y empieza a hablar de la evolución, etcétera, etcétera, el origen del tiempo, del espacio. Un trabajo, sí, ¿por qué no decirlo? ¿No? Un trabajo interesante con ecuaciones matemáticas, lo justifica. Se afirma que Stephen Hawking es el heredero de la cátedra de Isaac Newton, ¿no? Actualmente está vivo, trabaja en la Universidad de Cambridge. Es un científico muy famoso, todavía no ha logrado el premio Nobel, todavía no. Es un físico teórico, todavía sus propuestas físicas astronómicas están en observación. Por ejemplo, él propone que en el universo existen algunos agujeros negros. eh, Afirma que, por ejemplo, una estrella, eso sí se ha observado, hay estrellas gigantes, estrellas enanas, estrellas que están como extinguiéndose. Se afirma que nuestro Sol es una estrella, no es una estrella gigante, es una estrella promedio, pero que está en extinción, ¿no? Los estudiosos, astrofísicos, mencionan de que el Sol está en proceso de degradación, va a llegar a un punto de que no va a explotar, sino va a implotar, podemos utilizar ese término, ¿no? Como una explosión al interior, ¿no? Y según la teoría esta de Stephen Hawking, menciona de que se va a convertir en un agujero negro. Es una especie como una aspiradora que captura como un hoyo negro que atrapa, ¿no? Absorbe. Si por ahí pasa una nave espacial, lo absorbe, ¿no? Si pasa algún objeto, alguna estrella, lo captura como un túnel en el espacio, ¿no? Bueno, son cosas, teorías que menciona Stephen Hawking, entre otras. Este científico inglés no acepta la existencia de Dios por nada, ¿no? Por nada, ¿no? Es un, en términos bíblicos, es un necio, eh, inclusive existen videos, yo les puedo mostrar, les puedo enviar inclusive un video, ustedes pueden revisar con una actitud crítica cristiana. Obviamente tenemos nosotros principios bíblicos, uno de ellos nos dice, encontramos en la palabra de Dios, cuando dice, puedes estudiar todo, pero tienes que retener lo bueno, con mucho cuidado, ¿no? De hecho, Jesús también nos dijo, ¿no? Bien claro, yo los estoy enviando, hablando ya de nosotros los discípulos, los quienes estamos en la iglesia, los quienes trabajamos, somos profesionales, trabajamos con alumnos,
vivimos en un mundo secular, no estamos encasillados en la iglesia solamente, sino trabajamos quizá en otras instituciones no adventistas. Jesús es bien claro, nos dijo, yo os envío en medio de lobos, sean prudentes como serpientes, sencillos como palomas. Ahí está el antídoto, ¿no? Tenemos que vivir en un mundo secularizado, naturalista, donde hay mucho evolucionismo, mucho ateísmo, con mucha prudencia, poder compartir las verdades bíblicas, poder mostrar con el amor de Jesús y poder llegar a los corazones de muchos y poder explicar realmente que somos una unidad, que la cosmovisión bíblica es la que nos da salud, nos da vida en abundancia, como dice el texto bíblico. Pero a pesar de todo, vamos a encontrar personas muy cerradas. Uno de ellos es, ya lo mencioné acá, Stephen Hawking, y sería bueno conocer también el pensamiento de estos señores con una actitud crítica cristiana, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿podemos conocer un video de él? Claro que sí. Con mucho cuidado podemos observar lo que piensa con el fin de poder entender a estos señores y cómo poder compartir el mensaje luego. A pesar de ello, existe otro grupo de científicos teístas que son los más, son científicos disfrazados, ¿no? Son los más peligrosos. Son aquellos científicos que aceptan que Dios existe, que es creador, pero que además menciona que Dios utilizó la evolución. Es increíble, ¿no? Es increíble cómo podemos conocer, seguramente, podemos decir, son la piedra de tropiezo que podemos encontrar de repente en la iglesia, ¿no? O la cizaña que podemos encontrar en algunos, de repente hombres de ciencia que dicen, está bien, Dios existe, Dios creó las cosas, pero que Él utilizó el proceso de la evolución para que las cosas acontezcan, se desarrollen, sigan los animales, o sea, tratan de mezclar las cosas de la evolución con las cosas de la Biblia, y este es un tremendo error. Y existen ese tipo de personas, ¿no? Con el cual hay que tener mucho cuidado, ¿no? Algunos eh, tratan de hacer ese empalme, debemos tener mucho cuidado. Nosotros somos creyentes, confiamos plenamente en la veracidad de la palabra de Dios. El Señor nos ha mostrado desde el Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y sigue el mensaje, seguimos aprendiendo a través de ello, la palabra revelada, lo aceptamos. Existen hechos sobrenaturales que no podemos explicar con la ciencia que tenemos, pero Dios tiene la explicación. Ya mencionamos en la primera sesión que Dios tiene solución para todo. Él nos va a mostrar muchas cosas en el futuro cuando Él venga. Seguramente ahora, según Jeremías 33:3, si es su voluntad, si no, no también, pero no podemos empalmar, no podemos mezclar conocimiento bíblico con conocimiento de la evolución o querer generar un sincretismo, ¿no? Pero existen este tipo de científicos teístas, se les llama así teístas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de personas, ¿no? Es lo que acontece. Quizá para ir culminando esta sesión, esta parte, yo debo manifestar que eh, a lo largo de la historia de la ciencia, en esos tiempos últimos, en estas décadas, los descubrimientos que hablan a favor de la existencia de un creador, de un Dios. eh, Muchos hombres de ciencia están empezando a observar que no es posible ser evolucionista. Ya en esos tiempos como que ya de alguna manera está pasando de moda. En una ocasión yo mencioné también algunos otros. Charles Darwin, por ejemplo, escribió su famoso libro Origen de las especies, ¿no? Si Charles Darwin, por ejemplo, conociera los avances de la genética de esos tiempos actuales y otros más que son más especializados, estaría avergonzado de su libro, realmente, ¿no? Estaría muy avergonzado, ¿no? De las propuestas que él da. Más aún,
existen autores en Estados Unidos, no recuerdo en este momento un autor famoso que no es cristiano, o no es, podemos decir, adventista, escribió un libro llamado Juicio a Darwin, ¿no? Juicio a Darwin, en el cual él propone, hace, hace un estudio de muchas propuestas que ya son equivocadas, erradas, que no tienen validez, que no están, no tienen el soporte del conocimiento científico actual. Esto es increíble, ¿no? Cómo la misma ciencia está actual, de vanguardia, no está aceptando muchas posiciones de Charles Darwin y muchas otras posiciones de la evolución. Lo que está dando lugar a una nueva tendencia, a podemos decir, una nueva línea de trabajo que le están llamando diseño inteligente. Increíble, ¿no? Diseño inteligente, donde no se muestra abiertamente que Dios es el creador, pero se valida, se admite que detrás de todo, detrás de la biología, química, física, hay un diseñador. Se asevera, se afirma, ¿no? Y esto lo dicen los investigadores sinceros, inclusive muchos de ellos no son cristianos, se dan cuenta, admiten. Es una tendencia que está creciendo con mucha fuerza, realmente. Y es bueno que sepamos nosotros que somos del lado cristiano, que estamos apegados a la palabra de Dios. Es bueno tener un panorama completo, ¿no? De nuestro mensaje bíblico correcto, de nuestra fe, más estas tendencias que están empezando a surgir, ¿no? Lo del diseño inteligente, el pensamiento de algunos ateos tan estrictos como Stephen Hawking y otros, ¿no? El pensamiento de los científicos teístas, ¿no? Un panorama eso nos hace personas prudentes, ya que vivimos en una sociedad complicada, difícil, y nos valemos del consejo de Jesús, no sean prudentes como serpientes, sencillos como palomas. De hecho, ¿no? Estudiarlo todo, dice, retener lo bueno. Estos son realmente principios, antídotos que nos hacen mucho bien para poder vivir en forma correcta en estos tiempos tan difíciles, tan cambiantes, ¿no? Del postmodernismo, inclusive, ¿no? Me gustaría escuchar o en todo caso que escriban por acá, Pedro, Melba, Francisco, Dora, eh, este, por sus comentarios. Sí, así es, Dora, el de Philip Johnson, que bien, estás al tanto con el autor, ¿no? De Juicio a Darwin. Eso es, Pedro, también. Les vamos a hacer llegar eh, estos videos de Pitágoras, de mujeres matemáticas, de Isaac Newton. Son videos muy interesantes. Eh, ¿Por qué no decir de este personaje de Stephen Hawking también? Para poder, con una actitud crítica cristiana, debemos contemplar estos videos y poder, con nuestro lente llamado cosmovisión cristiana, observar el pensamiento, ¿no? Y ver en qué están equivocados, en qué están fallando, en el cual nosotros debemos estar, pues, bien atrincherados, bien firmes en lo que creemos, ¿no? Nuestra ancla debe estar bien colocada en la roca, no en la arena. Confiar en la arena, repito, es confiar en el pensamiento de los hombres que no creen y no confían en Dios. Confiar en la roca, estar firmes en la roca, sabemos que es confiar en Cristo y nadie nos va a mover, ¿no? Nadie. Por más descubrimientos novedosos, aparentemente que contradicen a la palabra de Dios, van a pasar, porque el principio también es claro, ¿no? Eh, Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, ¿no? Hay muchos que han construido ideas, pensamientos, han desarrollado y finalmente han fracasado, ¿no? Y el otro texto que dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Qué bonito, ¿no? Yo soy profesor de matemáticas,
Me agrada contemplar la naturaleza, la física, y procuro atrincherarme en la roca, en la palabra de Dios, porque sé que a pesar de que por ahí aparecen algunas discusiones, algunas ideas contrarias, van a pasar, van a pasar. Lo que Dios dice va a permanecer para siempre, realmente. Eh, es cierto, Dora Machaca, entre Oriente y Occidente, en aquellos tiempos, en la antigüedad, producían conocimientos en forma aislada, ¿no? Y a veces no había cruce de información, ¿no? Podemos dar fe a esto, yo creo que todo el mundo, por ejemplo, un poquito más allá, nos alejamos de repente en el mundo de los chinos, ¿no? Fíjense que los chinos ya conocían la pólvora, estas cosas, mientras en Europa no, ¿no? Increíble, ¿no? Tenían unos avances, mientras en Occidente, en Europa no, ¿no? Cosas de ese tipo, ¿no? Han descubierto tabletas en la época de los babilonios antiguas en el cual aparece exactamente el desarrollo del teorema de Pitágoras, por ejemplo, ¿no? 1000 años antes de Cristo y recién nuestro amigo Pitágoras, él como pasa como descubridor de algo que ya se conocía. Es increíble, ¿no? Cuando por falta de comunicación en esos tiempos en un lugar sabían y en otro lugar no sabían. Y vuelta a quedar, ¿no? Pero bueno, en esos tiempos ya no sucede así, ¿no? Las noticias corren a gran velocidad que las informaciones que está pasando al otro lado del mundo, acá en Perú ya lo sabemos. Esto es cierto, Dora Machaca, la historia de la ciencia lo demuestra, lo comprueba. Así es. Así es, Francisco Soplapuco. Nuestro Dios utiliza a hombres y a mujeres para dar a conocer su mensaje, sobre todo demostrar que la ciencia y la Biblia tienen una íntima relación. Amén. Así es, Francisco, ¿no? Muy bien, me agrada este pensamiento, ¿no? Demuestra las evidencias de la ciencia, es cierto, ¿no? Finalmente, nuestro Dios lo sabe todo. No solamente es un hombre de letras, sino de ciencia, de primera, ¿no? Cuando estaba Jesús acá en la tierra, conversaba con sus discípulos. ¿Se acuerdan que los discípulos le decían, Señor, muéstranos qué señales habrá de tu venida, ¿no? Y Jesús empezó a hablar algunas cosas, ¿no? Y Jesús decía mucho más cosas, quería mostrarle más detalles, pero ellos no estaban en la capacidad de entenderlos todavía, ¿no? ¿Quién sabe cuando nuestro amigo el profeta Daniel recibía las visiones? Un hombre muy conocedor, un hombre de ciencia, ¿por qué no decirlo, Daniel? 10 veces más con sus compañeros, más grande que, más inteligente, más capaz que los demás babilonios, entre otros jóvenes. Fíjense que nuestro Dios le dio el don de profecía. Él recibía las visiones y bueno, quizá de repente podemos especular un poco, ¿no? De repente él podía ver el avance científico-tecnológico de nuestros tiempos, ¿no? Y en muchas ocasiones el profeta quedaba como, dice, caí enfermo, quedé mudo. De repente estaría tan sorprendido, quizá en sus tiempos él veía carrozas, caballos, de repente flechas, y él podía ver el futuro porque veía a Jesús venir, los avances, de repente él veía aviones, veía naves espaciales, que no vería seguramente, ¿no? Quedaría asombrado. Estoy especulando, digo esto, ¿no? Bueno, tantas cosas pudo revelar el Señor al profeta que, bueno, mostraba la ciencia. Eh, Claro, Dora Machaca, sí, el libro El hombre que calculaba, ¿no? Sí, es un libro interesante, lo hemos revisado, lo hemos estudiado, un personaje en el cual realiza muchas actividades, no solo de cálculo, muestra situaciones en el cual muestra mucha habilidad, mucha capacidad de hacer cálculos, resolver acertijos, problemas. Y es una obra que bueno, ayuda en el hecho de la enseñanza para poder encontrar ejercicios, planteamientos de problemas de la vida real, ¿no? El hombre que calculaba. Un libro muy, muy interesante que podemos, nosotros, por ejemplo, podemos utilizar como estrategia la historia de la ciencia, ¿no? La historia de las matemáticas, la historia para poder
mostrarle que los descubrimientos, lo que enseñamos, no es, podemos decir, no es, pasó todo un proceso, ¿no? Lo que enseñamos son resultados que han, para poder llegar a enseñarlos, han pasado todo un proceso histórico de cientos de años, ¿no? Se ha sufrido mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, enseño cálculo integral, diferencial, acá en los universitarios, y muestro, ¿no? Que llegar a estos resultados, que ya lo trabajamos bonito, con instrumentos matemáticos, ha llegado por todo un proceso de descubrimiento, ¿no? Ha costado sacrificio, como diría alguien, ¿no? Dolor y lágrimas, ¿no? O como esto último de, en Perú tenemos, de paso les, a manera de informarles, ¿no? Acá en Perú tenemos un matemático famoso que en estas últimas semanas ha salido a la palestra en el mundo, en el mundo. Nuestro amigo matemático Harald Helgoff, ¿no? Su papá es profesor de matemáticas de San Marcos. Bueno, me parece que ya se jubiló, pero este matemático, un hombre de ciencia que trabaja en Francia, es peruano, nacimiento él ha hecho un descubrimiento famoso de hace 3 siglos, que no ha sido resuelto, él ya lo resolvió, es más, para que pueda ser aceptado por la comunidad matemática universal en todo el mundo. Está pasando un periodo de tiempo, si no me equivoco, de 3 años, lo revisan, lo validan, lo revalidan, y una vez más que es aceptado, parece que todo cuenta a su favor va a ser aceptado, ¿no? Y es un matemático famoso en nuestro país, un peruano, ¿no? Ni vuelta a quedar, ¿no? Eso es, a ver, eh, eh, sí, eso es así, sí, eso es cierto. El hombre que calculaba muestra aplicaciones de las matemáticas que muchas veces necesitamos, ¿no? Para poder mostrar las bondades, la utilidad de las matemáticas. A veces hay mucho formalismo, mucha abstracción, pero se puede apreciar en este texto del hombre que calculaba de que hay muchas situaciones de aplicación de mucho valor, ¿no? Eh, es cierto, ¿no? Los hombres de ciencia sinceros, investigadores, eh, no olvidan que la Biblia es inspirada por Dios. Y muy cierto, ¿no? Parte de la Biblia consiste en números, cierto, hay un libro de números, conceptos matemáticos, muy cierto, ¿no? Observamos a un Dios que hizo en 7 días, bueno, en 6 días hizo la creación y el séptimo día descansó. Jesús cuando vino, por ejemplo, llamó a 12 discípulos, de ahí, por ejemplo, en el Apocalipsis hablamos de 4 jinetes, el Apocalipsis 7 plagas, 144.000. Nuestro Dios utiliza en profecías números, ¿no? 1260 días, bueno, tiempo, medios tiempos, o sea, cuestiones numéricas están en la palabra de Dios, ¿no? Como mencionamos en una ocasión, mencionamos que nuestro Dios es un matemático, es un físico, es un biólogo, es un psicólogo. Nuestro Dios es todo, ¿no? Y Él desea darnos este, parte de su sabiduría a sus hijos que le buscan, ¿no? Que le aman, ¿no? Quiere mostrarnos muchas cosas, ¿no? Por eso que al crear al ser humano, ya mencionamos en el Edén, lo hizo un ser perfecto, ¿no? Una capacidad mental para desarrollar muchas capacidades matemáticas, biológica, física, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que por causa del pecado sea como minimizado, tristemente, ¿no? Pero eso no queda ahí. Cuando ya llega el fin de los tiempos, todo se va a restaurar, ¿no? O sea, estamos con la dicha, con la felicidad de que lleguen esos momentos y, cómo no, poder disponer de la vida eterna, ¿no? Cuánto tiempo ahí poder estudiar, crecer en diferentes áreas del conocimiento humano. Así es. Eh, 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 Hay situaciones en la palabra de Dios donde los hombres de ciencia les ha llamado la atención a los hombres de ciencia, ¿no? Cuando, por ejemplo, el rey Ezequías, ¿no? Estaba enfermo, el Señor le dice, pídeme alguna prueba para que observes, ¿no? De que efectivamente vas a recuperarte. El Señor, y Ezequías, el rey, pidió que retroceda el sol, ¿no? No que avance, que retroceda, ¿no?
y eso sucedió, ¿no? También nos acordamos cuando Josué estaba en plena guerra con los enemigos ahí para tomar posesión, bueno, pidió Josué, ¿no? Que, bueno, en sus términos humanos, Josué dijo que el sol que se detenga, la luna que se detenga, pero bueno, sabemos de que el asunto no es que se detuvieron, sino es que la tierra se quedó ahí estático, pero bueno, y ahí como todo un día o más de un día, ¿no? O sea, hay situaciones, fenómenos sobrenaturales en el cual uno observa que nuestro Dios controla, ¿no?, esos procedimientos astronómicos, procedimientos físicos de la naturaleza, que tranquilamente se puede trasladar en términos matemáticos, ¿no? Que nuestro Dios conoce, sabe, y que el hombre al revisar la palabra de Dios se ha quedado sorprendido. ¿No? Algunos no me... Bueno, podemos mencionar esos hechos, como acá mencionas, ¿no? Sari, ¿no? Los hombres de ciencia, como no, estudian la palabra de Dios, algunos con buenas intenciones, podemos decir, otros quizá con intenciones nada agradables, ¿no? Como dicen algunos, yo voy a encontrar muchos errores en este texto negro, en la Biblia, ¿no? Vamos a encontrar errores, y vaya que seguramente encuentran por ahí algunas cosas, ¿no? Pero bueno, eso lo dejamos para los teólogos de primera, ¿no? Que pueden explicar algunas aparentes incoherencias. Bueno, así es, así es, Francisco, debemos de ser cuidadosos en hablar de ciencia y no dejar el foco central nuestra fe, ¿no? Nuestra fe, ¿no? Quizá en esos tiempos donde tenemos mayor libertad de elección, de disposición de, por ejemplo, a mí me han contado, ¿no? No sé, de repente han tenido esa experiencia que en nuestro mundo adventista a veces tenemos también mucho paternalismo, mucho cuidado, lo cual es bueno, es saludable, ¿no? Quizá en otros tiempos, de repente en los años 60, 50 o 70 seguramente, eh, los hijos de repente de los cristianos, de los adventistas, no sé, cuando iban a universidades seculares, donde se les mostraba en los primeros cursos que llevaban, pues marxismo, leninismo, filosofía del ateísmo, ¿no? Y los cristianos muchas veces que iban a estudiar a esas instituciones se volvían, eran cambiados, ¿no? Eran llevados por esos ríos del conocimiento y se perdían, ya no eran más cristianos, ¿no? Era un riesgo realmente, ¿no? Pero en esos tiempos yo creo que la concepción es otra, ¿no? Yo creo que los jóvenes, los estudiantes, deben ser, como mencionas por acá, deben ser protegidos, cuidados, orientados con nuestra con cosmovisión correcta, ¿no? De tal manera que si van a estudiar a instituciones no adventistas, ellos sepan que sí pueden confiar en la palabra de Dios, sí pueden confiar en la veracidad, en los escritos, en los principios que son válidos, ¿no? Y que también la ciencia correcta, la ciencia verdadera, apoya, valida las evidencias, lo que está en la palabra de Dios. Las interpretaciones equivocadas por ahí van por el lado de la evolución. Así pueden mantenerse fieles estando en instituciones no adventistas. Por ejemplo, en esos tiempos, yo tenía un profesor, bueno, yo estudié el pregrado en la UPU, y un profesor acá, un teólogo en la universidad, decía, bueno, con los conocimientos de fe que recibe, ¿no? De formación cristiana, ¿no? Porque en la UPU se recibe esta cosmovisión cristiana desde el primer ciclo hasta el 10.º ciclo, un curso de formación cristiana de Biblia, ¿no? Él nos decía, ¿no? Con esos conocimientos que reciben ustedes del primer al 10.º ciclo, ya tranquilamente pueden ir a estudiar el posgrado a cualquier institución no dentista, inclusive pueden ir a la Universidad de La Habana en Cuba, ahí ya está, con Fidel Castro, bueno, y pueden conservar su fe, pueden con una actitud crítica, ¿no? Pueden valorar lo que tenemos, ¿no? Y mostrar los errores, las equivocaciones de esas tendencias naturalistas, seculares, que contradicen la existencia de nuestro Dios, ¿no? Eso es. Es cierto, Francisco.
muy cierto. Muchas personas que no entienden las cosas de Dios, muy cierto. eh, Ellos realizan, como dices acá, ¿no? Eh, en su vida práctica, no entienden las cuestiones de la fe y cuestiones de ciencia, ¿no? A veces son áreas que ellos no entienden, ¿no? Les cuesta integrarlo realmente, ¿no? Eh, yo creo que si ellos llegan a los pies de Jesús, aceptan el mensaje de fe, el Señor va a hacer pues un milagro, ¿no? En sus mentes, en sus corazones. Le va a mostrar, le va a revelar cuán agradable, cuán bonito es y cómo realmente están las cosas integradas, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el mundo secular, yo sé que los médicos, cuando ellos se les instruye, se les prepara, ellos dicen, ya no podemos concebir al ser humano, dicen ellos, como por ejemplo dar un tratamiento solamente para el corazón, digamos, para el ojo o para, no sé, el estómago, sino ya tenemos que verlo como un completo, ¿no? Como una unidad completa, ¿no? Y es cierto, ¿no? Somos personas, los seres somos completos, íntegros. No, esa idea de separar las cosas no es una concepción bíblica. No, no es. A ver, eh, claro, una pregunta interesante, Ángel Becerra, ¿no? Desde el punto de vista bíblico en cada ser humano, acerca de una intersección entre la ciencia y la fe, ¿no? Si hablamos de intersección, hablamos de un punto en común, ¿no? Un punto en común entre la ciencia y la fe, ¿no? Eh, Nosotros conocemos que en fe conocemos evangelios, encontramos salmos, encontramos mandamientos, encontramos verdades eternas, y en la ciencia que acá los humanos podemos decir, ¿no? Que tenemos, la poca ciencia que tenemos, matemáticas, físicas, que hablan, que tratan de explicar la naturaleza, que tratan de explicar los fenómenos sociales. Claro que existen no una, sino muchísimas intersecciones de fe, ¿no? De fe con matemáticas, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando hablamos en cuestiones de numerología bíblica, ahí nomás hay una intersección, ¿no? ¿Por qué nuestro Dios hizo la creación en 6 días y un día 7 días? ¿Por qué, por ejemplo, podemos decir, hablamos de, fueron 12 apóstoles, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, existe este asunto de los 144.000? Aquí estamos hablando de números, estamos hablando de matemáticas, ¿no? Eso llama mucho la atención, ¿no? ¿Hay algo detrás de esto? Cuando vemos en el Apocalipsis nada más, vemos una ciudad, la ciudad de Jerusalén, la nueva Jerusalén, ¿sí o no? Podemos revisar en Apocalipsis, ahí chequeamos, y hay medidas, ¿no? Algunos han atrevido a hacer mediciones y han calculado el área, la altura, cómo sería la arquitectura de la nueva ciudad de Jerusalén. Matemáticas, ni vuelta que dar. Existe nexos, puntos en común, ¿no? Uno puede quedarse fascinado, ¿no? Que nuestro Dios pareciera que fuese fe, enseñanza, evangelios, pero que también utiliza términos numéricos, matemáticos, geometrías, ¿no? Por ejemplo, cuando hace el diseño del tabernáculo, ¿no? No hace un tabernáculo eh, cualquiera en desorden, hay toda una geometría, hay todo un trabajo en lugar santo, en lugar santísimo, está el atrio. Y cuando le dice a Moisés, tienes que hacer esto conforme se te ha revelado, conforme está en el cielo. Increíble, ¿no? Cuando hace la creación, hace el universo, por ejemplo, los planetas, ¿qué forma tienen los planetas? Las órbitas que giran los planetas, ¿no? No son circulares, son elípticas, ¿no? ¿Por qué Dios puso órbitas elípticas? ¿Por qué los cometas tienen un giro o viajan en forma parabólica? Increíblemente hay mucha matemática en cuestiones de fe, en nuestra palabra de Dios, mi querido Francisco, realmente.
mi querido Ángel Becerra. Realmente existen muchas intersecciones. Es cierto, Dora, si tenemos un corazón sincero, un espíritu humilde, sencillo, como mencionaba este pastor en este retiro espiritual, el Señor nuestro Dios anda con los humildes. El Señor nuestro anda con los humildes, sencillos, corazón. Y con los orgullosos, con los altivos, con los vanagloriosos, nada que ver. ¿Quién andará con ellos? Sería la pregunta, ¿no? ¿Quién andará con los orgullosos, vanagloriosos, altivos de corazón? ¿Quién andará? Increíble, ¿no? Nuestro Dios, yo creo que cuando buscamos al Señor, como muy bien lo dices, Dora Machaca, con un corazón sincero, un espíritu humilde, Él empieza a mostrarnos, a revelarnos su voluntad en temas bíblicos, en temas de familia, en temas de hogar, en temas económicos, en temas de sociales, en temas de ciencia, inclusive. Así es. Dos minutos, ¿no? Ya. Sí, es cierto, Dora. El punto está en tener la certeza de que elegirá lo correcto. Eso es, ¿no? Yo creo que nosotros hemos elegido en forma correcta en estar en el bando, en el equipo de nuestro Dios, en el equipo de la palabra de Dios, ya que nuestro Dios tiene todo el conocimiento y Él nos muestra su voluntad, nos revela y nos dice que nosotros los hijos de Dios tenemos pues, podemos decir, esa tremenda ventaja, ¿no? De estar en este mundo bíblico y en el mundo de la ciencia con los ojos correctos de la fe, ¿no? Tenemos el panorama, a mí me gusta decir, ¿no? Tenemos el panorama completo, ¿no? Podemos estudiar, revisar, contemplar la naturaleza con matemática, física, astronomía, biología, química, con toda la ciencia correctamente entendida y más aún, damos un paso adicional, tenemos la fe, podemos contemplar por la fe los hechos milagrosos, sobrenaturales que el Señor hace en nuestra vida y en nuestra naturaleza lo hace, los cuales son explicados con la ciencia de nuestro Dios. Una ciencia que todavía el hombre no conoce, pero se puede validar. En su momento el Señor nos va a mostrar. A ver, Melba. Eh, es cierto, nuestro Melba Hernández, dices muy bien, Dios es maravilloso al habernos dado una creación maravillosa. Nos ha puesto a nosotros como seres especiales, muy cierto, ¿no? Para gozar de todo lo que tenemos, que pedir, que pedir al Señor es humildad y sencillez. Esto es muy cierto. El Señor que nos ayude, nos bendiga realmente. Este curso nos ha enriquecido, nos ha revelado, nos ha mostrado realmente que hay muchos misterios, según Jeremías 33:3, que existen, que el Señor desea mostrarnos si es su voluntad, ¿no? Que en la palabra de Dios podemos encontrar mucha riqueza, no solamente de profecías, de salmos, de evangelios, de historia, de geografía, sino de matemática, de ciencia, ¿no? Y nos muestra que nos revela un Dios que todo lo sabe, que es todopoderoso y que forma al ser humano, no solamente en un solo aspecto de la vida, sino lo hace al ser humano una persona completa, ¿no? Que le hace desarrollar muchas habilidades, muchas capacidades. Qué interesante tus palabras, Francisco. Me agrada escuchar esto que mencionas. Se busca profesionales consagrados, comprometidos con las cosas de Dios e involucrados en nuestra filosofía de la educación adventista. Amén. Realmente 3 veces amén. ¿Cómo no? Gratitud a nuestro Dios. Gracias a esa filosofía adventista, gracias a esta cosmovisión correcta, podemos estar bien anclados, pase lo que pase, como dices, la hierba se va a secar, las plantas van a perecer, la palabra de Dios y nosotros que estamos anclados en la palabra de Dios vamos a permanecer siempre, para siempre con el Señor. Finalmente, nuestro Dios es el hombre de ciencia, el conocedor, quien todo lo sabe, todo lo revela. Lo poquito que han descubierto los investigadores sinceros es lo que estamos
disfrutando, observando con el conocimiento actual, ¿no? Eso es. Gracias también, Melba, gracias por tus palabras. Gracias, Ángel, ya estamos acabando. Se me están adelantando en despedirse. Bueno, que el Señor nos bendiga, les bendiga muchísimo a ustedes. Adelante con su trabajo profesional, con un enfoque correcto. Y está pendiente estos videos para que puedan enriquecer sus enseñanzas. Les vamos a hacer llegar en su momento con la correcta cosmovisión crítica. Vamos a observar esto que les vamos a enviar y el Señor nos va a seguir bendiciendo. ¿Podemos orar? Vamos a orar para poder terminar esta sesión. Muchísimas gracias realmente a todos ustedes. Ya, vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor nuestro Dios, te damos gracias porque tenemos la palabra tuya, nuestra Biblia, y a través de los años, de los siglos, lo has venido protegiendo, cuidando, porque sabías de que la necesitamos muchísimo. Gracias porque en ella está la verdadera filosofía de la educación. Gracias porque nosotros con toda confianza, con toda fe podemos apoyarnos en ella, interiorizar sus enseñanzas, sus principios, atesorarlas, Señor, y poderlas vivir. Gracias, Señor, porque tú te has manifestado a través de ella en diferentes aspectos y facetas, incluyendo en la ciencia, querido Señor. Ayúdanos a poder ver las matemáticas, las ciencias afines, otras, con los ojos de la fe, con estos lentes de nuestra cosmovisión correcta, Padre Santo. Líbranos, Señor, de caer en tentación. Líbranos, Señor, de ceder al ateísmo, a la necedad. Líbranos, Señor, de caer en la evolución, en estas cosas, Señor. Todo lo contrario podamos mostrar con amor, con humildad, con sencillez a muchas personas que tú las amas, las quieres, Señor, y deseas que ellos también conozcan el Evangelio eterno, la filosofía de la educación cristiana correctamente entendida. Oh Padre Celestial, permite que podamos entender, practicar esta integración de la fe con las ciencias. Aparentemente complicado, Señor, pero en tu nombre, en tu poder podemos lograrlo. Bendice a cada uno de los estudiantes de este diplomado. Obra con tu Santo Espíritu, bendice sus casas, sus hogares, sus trabajos, su esfera de acción, su influencia pueda ser redentora, oh Padre Santo. Te los dejo, oh Señor, en tus manos, en el nombre sagrado de Jesús. Amén. Amén, Señor.